ATILRA, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. ATILRA, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos acá a Economía 4D, como siempre. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo te va, ¿Cómo Agustín? andás? ¿Cómo le va a todos ustedes? Habrás notado el arranque del programa Sí. tomando el pin que ambos tenemos Así comenzamos el programa. con la imagen de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado. Pasan los días y seguimos con esta incertidumbre. Santiago Maldonado no aparece, pistas que se caen, algunas parecieran plantadas intencionalmente, y el rol de la Gendarmería, que acá vinimos destacando en programas anteriores, que desde algunos sectores, lo más grave que desde el propio gobierno nacional, se intentaba minimizar la responsabilidad de la Gendarmería, pareciera que en los últimos días empezó a tomar otra fuerza, ¿no? Y también me parece bien que de distintos medios, aquellos medios que durante 30 días lo taparon, empiezan a hablar y discutir del tema. Me gustaría al director si nos puede colocar una foto, la de Sol Guerrero, porque salió en página 12, pero esta foto que estamos viendo es de una fotógrafa amateur. Señores, ahí está Gendarmería a la izquierda. A la derecha, una persona que pertenece a la misma fuerza que está pintando. Si así entrenamos a la fuerza de seguridad, ¿quién va a creer en la fuerza de seguridad? Y a partir de ahí tenemos que repasar todas las contradicciones que se dio de Gendarmería. Ahora parece que no es todo el grupo, sino que eran 6 o 7. Ahora parece que hay un especialista en arrojar piedras, que tiene una capacidad de lanzamiento increíble. En definitiva, las pruebas de ADN, unos dicen que lavaron la camioneta, otros que no lavaron la camioneta, y seguimos sumando contradicciones. Pero lo que sí sabemos, que la ministra de Seguridad realmente lo que busca es deslindar su responsabilidad. Esta misma fuerza que tuvo credibilidad en el gobierno anterior, pero esta misma fuerza que está perdiendo credibilidad con lo que está haciendo ahora, ¿no? Bueno, vos hablabas de las pruebas de ADN vinculadas con la camioneta y con algunas prendas que había en la camioneta, si eran o no de Santiago Maldonado. Un mes, un poco más de un mes para tener 40 días. resultado de pruebas de ADN. Digo, uno sospecha y hay experiencia, ahora con algunos de nuestros invitados vamos a hablar esta noche de eso también, de que este tipo de análisis son mucho más rápidos, no puede tardar Totalmente. 40 días. Y ya uno de los funcionarios de la ministra de Seguridad dijo que es de protocolo que se laven las camionetas. O sea, hay contradicciones permanentes. Ustedes deben estar confundidos de la cantidad de información que hay. Pero lo que le podemos decir, que no importa el medio. Todos los medios, aquellos que lo tapaban hace 30 días, ya hablan primero por qué se dilató tanto. Ya hablan por qué el presidente no se acercó a los familiares o la ministra de Seguridad no se acercó a los familiares. El mismo canal TN hizo una entrevista al hermano de Santiago Maldonado y habló. No es ni M, ni K, ni a ningún partido político, es el hermano de un desaparecido en democracia. Pero esto, lo hablamos en el programa anterior, hablamos de economía, señores. En la Patagonia hay latifundios, ¿sí? Hay megasuperficies, hay grandes grupos económicos, los recursos naturales están ahí. Y estamos hablando, por ejemplo, vence en el mes de noviembre la ley 26.160, que es el tema casualmente de las comunidades indígenas, donde ellos tienen que hacer un relevamiento del territorio. Y estamos hablando de 8 millones de hectáreas. Ustedes asocian recursos naturales, 8 millones de hectáreas, comunidades originarias y de alguna manera Gendarmería que le toca controlar ahí y con un Ministerio de Seguridad que lo único que hace es darle armas y no darle capacitación. Porque si vemos nuevamente esta foto donde hay un integrante de la Fuerza de Gendarmería haciendo una pintada y Gendarmería ahí protegiendo, marca que toda Fuerza de Seguridad va a perder credibilidad. Bueno, pero aparte de todo esto que está pasando en torno del caso de Santiago Maldonado, empieza a generar una situación amplia, preocupante. Digo, Santiago Maldonado, acordate que a partir de eso, cuando se cumplió el mes, hubo una marcha en Plaza de Mayo, en la cual estuve ahí. Me tocó, como conté acá en algún programa, quedarme hasta más tarde, viví lo que ocurrió después. La Detuvieron a 7 periodistas. evidencia de infiltrados, digo,
tengamos cuidado que la gendarmería, digo, la intención de parte del gobierno de proteger a la gendarmería puede ser muy funcional a la necesidad que el gobierno puede tener de la gendarmería como brazo represivo frente a determinada coyuntura de economía, política económica y política en general. Hoy estamos en una situación en Argentina con el Ministerio de Ciencia y Tecnología tomado, Sí, señor. estamos con 17 colegios secundarios tomados también en contra de una pretensión de reforma educativa que es un mamarracho. Hoy con algunos de nuestros invitados esta noche vamos a estar hablando también a ver cuál es su percepción, que sabe mucho más que nosotros de esto, sobre el tema. Pero digo, esto se da en un contexto bastante complicado que hay que seguir de cerca, prestarle mucha atención, porque esto de meter infiltrados en las marchas, de salir a pescar detenidos, de utilizar a esta fuerza de seguridad como brazo represivo del Estado en el marco de estas modificaciones que intentan pasar, como el caso de la reforma educativa, que se mezcla también con una posible flexibilización laboral, digamos. Todo tiene que ver con todo y tengamos mucho cuidado con esto. No es una cuestión aislada, digo, ¿no? Más allá de la importancia que tiene por el peso en sí mismo Santiago Maldonado, la persona de Santiago Maldonado, un desaparecido en estas circunstancias y con estas características en democracias de una gravedad tremenda, pero además de esto hay que entender el marco general en el cual esto ocurre y seguirlo muy de cerca. Totalmente. Vamos a hablar de marco general, lo que pasó en la semana. Vamos a hacerlo a título de resumen, a título de brief. Agustín Datelis, a ver, por favor, este tema, 1 billón en Levac, ya que se lavan o se rasgan las vestiduras, que no hay emisión, este tema de 1 billón de Levac. Sí, tremendo, acá lo venimos siguiendo, en varios programas te contamos qué es lo que pasa. El Banco Central cree que la inflación es un tema monetario y que hay que sacar pesos de la economía. Para eso, ¿qué hace? Emite Levac. Levac, para que se entienda, es letra del Banco Central. Son unos bonos, el Banco Central te dice, dame los pesos que yo te voy a pagar a cambio de eso una tasa de interés altísima. Hoy por hoy, en torno al 27% anual. Fue del 38% el año pasado. 27%, estamos hablando, 27%. No existe esa tasa en el mundo. No, no existe la tasa en el mundo, por eso hay muchos capitales especulativos que vienen acá a subirse a esta famosa bicicleta financiera y además te frena cualquier posibilidad de inversión en la economía, genuina, en la economía productiva, digamos. ¿Cuándo vas a decidir hundir capital en algún proyecto productivo, grande, chico, comercial, lo que fuera, contratar trabajadores, poner un capital en algo apostando a una rentabilidad a futuro, si la cuestión más segura que existe, garantizada por el propio Banco Central, te da una rentabilidad de 27% anual? Bueno, esa lógica de el Banco Central, que lo introdujo en una trampa, porque esa tasa alta hace que todos los meses tenga que renovar, porque si no, donde baja un poquitito la tasa de interés, y ya ha pasado, los pesos se van a dólar, el dólar le sube, se le descontrola la inflación. Entonces, para mantener artificialmente esto controlado, esas tasas altas hacen que tengas que renovar todos los meses ese stock de letras, que va creciendo por la propia dinámica de intereses que la hace crecer. Bueno, eso nos llevó a la noticia que marcabas recién de hace un par de días atrás, donde ya superó este stock de letras del Banco Central el billón de pesos. A ver, porque uno dice a la pasada, billón de pesos, que está del otro lado mirando la casa, la tele, y dice, ¿1 billón de pesos? Sí, 1 billón de pesos son 12 ceros 12 a la ceros, derecha señores, del 1, ¿sí? Digo, porque por ejemplo en Estados Unidos se habla de billion y son 1.000 millones. 12 ceros, es un 1 y 12 ceros para atrás. Se rasgaban las vestiduras con el tema de la emisión, ¿no? Bueno, otro de los temas también que preocupa, se dio a conocer en la semana, 10 millones de hectáreas que están bajo el agua. Otro de los temas que después Hugo Yasky va a hacer referencia a la cuestión política de estas zonas inundadas. Y te tomo otra, ¿te acordás que el presidente decía Argentina va a ser el supermercado del mundo? El supermercado del mundo. No vamos Bien. a ser el granero del mundo, sino el supermercado del mundo. Más allá del tema que uno puede discutir sobre eso. Me imagino que estarás diciendo que habrá crecido, fíjense con qué ironía lo digo, habrá crecido la exportación de productos con alto valor agregado argentino. No, salieron datos que dicen que hace unas horas las exportaciones de alimentos manufacturados, o sea, la idea del supermercado del mundo,
cayeron en cantidades, no por precios, solo en cantidades, 5,5% comparando el primer semestre de este año contra el primer semestre del año pasado. O sea, si la pretensión es ser el supermercado del mundo, más allá de las observaciones que uno pueda tener con eso, están yendo en camino completamente contrario. Para ser el supermercado del mundo, tus exportaciones de productos manufacturados, de alimentos, tienen que aumentar, no caer al 5,5% en cantidades. Así que a contramano de la idea del supermercado del mundo. Acá Agustín tomó una muestra, ¿saben por qué? Porque cuando le dan 100 números en este informe, que bueno, que se emitió hace instantes, le tiran 100 números, pero uno tiene que evaluar qué es lo que representa nuestro valor agregado. Y acá marcó la caída. Bueno, presentamos a los invitados. Dale, si te parece, vamos a contar los invitados que tenemos esta noche. Algunos ya lo nombraste. Tenemos a Hugo Yasky, Sí. de la Secretario CTA, General de la secretario general de CTA, candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana. Nos acompaña también Marcelo Parrilli, abogado de derechos humanos, lo deben conocer y tiene mucha exposición mediática con estos temas de derechos humanos. Pero así ¿sabes que qué? vamos Con a- el doctor Parrilli me gustaría, porque escuchamos a la ministra de Seguridad, quiere escapar de la figura de desaparición forzada. ¿Qué es lo que está tipificado como desaparición forzada? Porque es lo que busca de alguna manera desde el ministerio despegarse. Pero si te parece, hagamos una cosa. Vamos a hacer una pequeña tanda, una editorial. Arrancamos con ellos y después te contamos los invitados que tenemos en la segunda parte del programa. Quédate ahí, debate político. Vamos a estar hablando Temas de internacionales, tema educación, temas internacionales, lo que está pasando en ciencia y técnica. Una pequeña pausa, te doy unos datos y te cuento. A ver. Así después arranco con A Hugo título de Yasky. avance, Agustín Datelis. Sí, te voy a contar qué está pasando con el empleo en la Argentina. Bien. Y ya que tenemos a Hugo Yasky acá, que de esto sabe y mucho, vamos a estar hablando también de este tema. Pequeña pausa, te cuento algunos números y arrancamos con los invitados. Dale. Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos. Y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Bueno, y te voy a contar entonces qué pasa con el empleo en Argentina, con algunos datos, algunos indicadores que dio a conocer el propio Ministerio de Trabajo, pero que hay que desmenuzar un poquitito para entender qué está ocurriendo adentro, más allá del número. Estamos viviendo horas en las cuales desde el gobierno se intenta, sobre todo con una intención eleccionaria previo a la elección de octubre, la idea de instalar indicadores que, porque se están comparando con un periodo de caída muy fuerte como fue el año pasado, dan cuenta o dan una idea de una recuperación que intenta generar una sensación de optimismo en el plano económico. Pero ahora te voy a contar qué pasa con el empleo. Recién decíamos que todo tiene que ver con todo y parte de algo que acabamos de comentar, la necesidad de parte del gobierno de la utilización de fuerzas para tener una actitud represiva en manifestaciones, en marchas. Te contamos recién que hoy estamos viviendo una situación de un ministerio como el de Ciencia y Tecnología tomado. Tenemos 17 colegios secundarios en la Ciudad de Buenos Aires tomados por una reforma que busca, entre otros puntos, hacer que los chicos en el último año de la secundaria hagan pasantías
no rentadas en empresas. O sea, hay ahí también, se toca eso con el tema laboral y con la intención de la flexibilización laboral y la utilización de mano de obra barata de parte de ciertas empresas, en este caso con los chicos. Pero también hubo, y como disparador vamos a usar esto, una expresión del CEO, el presidente, llamémosle, el titular de Mercado Libre, esta empresa tan grande que tiene una cotización bursátil tan alta que se dedica a comprar y vender cosas por internet, Marcos Galperín, que se metió de lleno con una declaración que hizo en el debate que viene en Argentina, que acá en el programa te anticipamos que viene a partir de lo que pasó en Brasil hace poco tiempo atrás, que es el debate de una reforma laboral, donde creemos que la intención de parte del gobierno, porque así lo muestra, es avanzar hacia una fuerte flexibilización de las condiciones laborales en Argentina. Ahora, ¿qué dijo Marcos Galperín de Mercado Libre? Dijo, si Argentina no sigue los pasos de Brasil, podría perder millones de empleos a manos del gigante vecino. O sea, para que sepan claramente qué es lo que dijo. Dijo, viendo la reforma laboral brasilera, Argentina puede, y dio 3 opciones, imitarla. Nosotros acá en un programa te contamos de qué se trataba la reforma laboral en Brasil. Sacaba derechos hasta a las embarazadas, una cosa de flexibilización absoluta, de remontarse a muchas décadas hacia atrás. Bueno, pretende que sea imitada, y si no, dice, Argentina tendrá que salirse del Mercosur o resignarse a perder millones de empleo a manos de Brasil. Y acá, en el medio de todo esto, cuando uno investiga las declaraciones, encontré algo que es muy grave porque lo vivimos hace un tiempo atrás en Argentina. Yo viví la década del 90, en aquel momento, ahí promediando esa década, me recibí de economista, y hoy por hoy se vuelven a instalar conceptos que en aquel momento estaban dando vueltas y se utilizaban mucho, después por suerte habían quedado completamente en el olvido, pero ahora vuelven a aparecer. El World Economic Forum, ¿sí?, hizo una lista de países donde ubica a Argentina en el puesto 117 de 138, estas cosas que hacen siempre, pero dijo que esta decisión que tomó Brasil de flexibilización laboral, esta reforma laboral, elevará el PBI per cápita, o sea, el Producto Bruto de lo que produce Brasil per cápita, brasileño, en 3,2% anual durante 4 años. O sea, creen, desde esta institución, este foro internacional, que la reforma de flexibilización en Brasil va a generar una ganancia de competitividad y estas cosas que siempre intentan demostrar, que va a hacer por sí sola que la economía brasileña crezca 3,2% anual durante 4 años. Esto nos retrotrae a el efecto derrame y a un montón de cosas que creíamos que estaban en el olvido, pero lamentablemente parece que vuelven acá en Argentina. Rápido para cerrarte, ¿qué es lo que pasa con los datos? El Ministerio de Trabajo dijo que el empleo tuvo un incremento desde noviembre de 2015, desde que arranca este gobierno, hasta ahora de 159.800 puestos de trabajo, casi 160.000. Ahora uno dice, bueno, a ver, ¿qué pasa ahí adentro? El sector privado, empleo registrado en el sector privado, todavía no recuperó los empleos que perdió. ¿Por qué? Porque con respecto a noviembre de 2015, todavía tenés 33.000 puestos de trabajo menos, 33.000 empleos menos hoy que en noviembre de 2015, registrados, ¿sí?, formales, privados. Sector público, hay 57.400 empleados más que en aquel entonces. Parece que el discurso de la grasa militante, el Estado grande que combatía en su momento el Prat Gallo, que el gobierno venía a criticar, parece que van en sentido contrario, hay 57.400 empleados más que en aquel momento. Y el aumento fuerte se da en los trabajadores de la categoría monotributistas. En la categoría monotributistas aumentaron de noviembre del 2015 hasta ahora 122.800, casi 123.000 trabajadores. ¿Qué es lo que ocurre acá? Bueno, puede haber una cuestión de precarización laboral de fondo, empleos que se pierden formales, registrados y pasan a ser monotributistas, mucho más flexible. Tiene que ver también con personas que habían perdido el empleo, que no estaban categorizados como desempleados, pero que no tenían
al día sus pagos, entonces para cobrar la asignación universal por hijo tuvieron que regularizar esa situación, entonces aumenta la cantidad de monotributistas para tratar de cobrar eso, pero nada tiene que ver con como lo intenta vender el Ministerio de Trabajo, que es que en Argentina aumentaron los puestos de trabajo en esa magnitud, 160.000 puestos desde noviembre de 2015 hasta ahora, sino que pareciera que se está escondiendo otra cosa. De lo que dice el Ministerio que aumentó, el 77% entonces son monotributistas, es aumento de la categoría de monotributistas. Y un dato más que quería dar y cierro con esto, es que cuando uno mira los datos de desempleo del INDEC, 9,2%, encuentra que se registraron 212.000 nuevos desocupados. Entre el dato que había cuando se terminó la gestión anterior y este nuevo dato de desempleo, 212.000 nuevos desocupados. De estos, 80.000 son personas que se incorporaron a la población activa, o sea, que declararon que empezaron a buscar trabajo y no lo encuentran. Y 131.000 corresponden directamente a destrucción de empleo. ¿Sí? 131.000 puestos de trabajo se destruyeron directamente en la economía argentina. Esto es lo que surge cuando uno desglosa y mira los datos. Gustavo. Pasamos a presentar a los invitados. Ya te mencionamos, Hugo Yasky, Marcelo Parrilli. Le quiero agregar un dato a lo que dijo Agustín Dateri. Si vamos a la tasa de crecimiento demográfico, para mantener el empleo constante tendría que haber 240.000 empleos nuevos por año, ¿no es cierto? Nada más que por una cuestión vegetativa de crecimiento, tal cual. ¿Y cómo está? Recién hablábamos de la intención del Estado de usar fuerzas represivas. ¿Avanzan hacia la flexibilización laboral? ¿Creés que Brasil es un espejo para Argentina? No, hoy ustedes lo habrán visto en ámbito financiero, una página entera con un título que dice que todo el empresariado en masa va atrás del llamado que hace este señor Galperín y que dicen hay que hacer lo mismo que en Brasil ya. Primer tema que no tienen en cuenta es que en Brasil hay un golpe de Estado. Sí, un golpe de Estado que se lo quiso dibujar de otra cosa, pero es un golpe de Estado. Sí. Por eso Brasil pudo aprobar la barbaridad que aprobó. Brasil no fue contra las conquistas del periodo de Lula, fue contra las conquistas del periodo de Getúlio Vargas. Lo que Lula hizo fue generar políticas para los más excluidos. Al empresariado eso no le preocupa, en tanto y en cuanto el Estado se haga cargo de eso. Ellos saben que va a haber cada vez más exclusión, más hambre, más miseria con estas políticas y que el Estado trate de evitar que eso se convierta en un incendio, en un estallido, está bien. Les molestan las conquistas de la época de Getúlio Vargas. Del mismo modo que acá los empresarios les molestan las conquistas de la época del peronismo. No está en cuestión lo que se hizo durante el periodo del kirchnerismo. Está en cuestión arrancar de raíz el convenio colectivo, las horas extras, bueno, lo que ustedes ya explicaron. Hugo, antes del corte te dejo una pregunta picando y después le vamos a dar el paso a Marcelo, que es lo siguiente. Hablamos de Gendarmería, hablamos del caso Maldonado, hablamos del aumento de presupuesto y cuando yo hablo de Maldonado, presupuesto, Gendarmería, está un frente que decidió atacar fuertemente el gobierno, que son los gremios. Lo que dice Agustín Dateri hace referencia a cómo están debilitados los gremios en Brasil con los gremios que están mejor organizados en nuestro país. ¿Te parece? ¿Lo dejamos para después del corte? Dale. Bueno, vamos a un corte. Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos.